Existió un tiempo antes del tiempo, un mundo forjado en hielo y piedra, un mundo de gigantes, donde el hombre no era rey, era presa. Ante ellos se alzaba el mamut, más alto que dos hombres, más pesado que cualquier barca, sus colmillos, marfil tallado por la era glacial, capaces de quebrar un tórax con un solo gesto. No era una bestia estúpida, olía el miedo. Escuchaba el crujido de una rama bajo un pie descuidado. Recordaba el lugar de cada trampa. Un hombre en solitario era una mota de polvo frente a la montaña. Pero la caza nunca fue un acto de uno. Era un pacto de sangre, un ritual de inteligencia. Estudiaban los senderos, el viento, la debilidad, el joven, el viejo, el herido. Esperaban el momento preciso, el terreno que traicionaría a la fuerza bruta. Un acantilado, un pantano traicionero, una nieve tan profunda que convertía cada paso en una condena. El pánico era el primer arma. Gritos y sombras lo empujaban hacia el error, hacia el abismo. Y cuando la bestia caía, comenzaba el verdadero peligro. Acercarse era desafiar a la muerte, pero retroceder era aceptar el hambre, el frío, el fin. No era un trofeo, era el precio de la vida. Carne para meses, huesos para construir, piel para desafiar al invierno. Pero el calor de la piel no era suficiente. Necesitaban un hogar. La cueva era refugio. La cueva era oscuridad. Y en la oscuridad aguardaba un guardián. El oso de las cavernas. Una tonelada de furia, el doble de la altura de un hombre sobre sus patas traseras. Sus garras no cortaban, desgarraban. El hombre no lo cazaba por elección. El encuentro era un accidente, una colisión en las entrañas de la tierra. En la negrura, la lanza perdía su alcance, la táctica se desvanecía. Solo quedaba el fuego, una frontera temblorosa entre la vida y la aniquilación. No era una lucha por comida, era una guerra por un lugar para sobrevivir. El hombre no entraba en la cueva como su dueño, se convertía en él, solo si lograba salir con vida. Afuera, en el silencio de la hierba alta, otro miedo tomaba forma. Un depredador que no perseguía, esperaba. El tigre dientes de sable, una máquina perfecta para la emboscada, colmillos más largos que la palma de una mano humana, un salto, un instante, un final. El hombre, solo, era una promesa de carne fácil, sin velocidad, sin armadura, un paso en falso y no habría un segundo. Pero rara vez estaba solo. Aprendieron a leer el silencio, a desconfiar de la quietud, a sentir el peso de una mirada invisible. El grupo era el escudo, la espalda contra la espalda, la única fortaleza. El fuego, una muralla que la bestia no se atrevía a cruzar. No luchaban contra bestias, luchaban contra el olvido. No conquistaban la tierra, conquistaban su propio miedo. Cada lanza clavada, cada grito en la noche, cada gigante derribado, no era el final de una vida. Era el principio de todas las nuestras. El depredador perfecto detestaba el desorden. Gritos que rasgan la noche. Antorchas que pintan sombras danzantes sobre las rocas. Movimiento. El estruendo de un colectivo rompía la silenciosa ecuación de la emboscada, una estrategia perfeccionada durante milenios. El tigre de dientes de sable era un maestro del acecho, un asesino diseñado para la presa solitaria. Pero el hombre, esa presa frágil y solitaria, había dejado de estar solo. En esta colisión de mundos, no había un vencedor claro. A veces, la bestia reclamaba su tributo de sangre. Otras, el ingenio humano prevalecía. Con el tiempo, la balanza del poder no se inclinó por el peso de la fuerza bruta, sino por el eco de la memoria compartida, por la geometría de una estrategia susurrada de mente a mente. El miedo era una lengua nueva para el gran cazador, una que aprendía a la fuerza.
la pregunta fundamental dejó de ser quién era el más fuerte, para convertirse en quién aprendía más rápido del eco de sus propios errores. La lucha se trasladó al corazón de la tierra, la cueva. En un mundo esculpido por el hielo, una cueva era más que un refugio. Era el útero de la supervivencia, un bastión de calor en la tiranía del frío, un santuario contra el viento y las garras que acechaban en la oscuridad. Su valor superaba al de cualquier arma, pero el hombre no era el único ser que comprendía su incalculable precio. Las hienas llegaban en una cacofonía de mandíbulas y paciencia infinita, atraídas por los huesos y los restos. Sus clanes eran ruidosos, persistentes, desprovistos de temor. No buscaban la confrontación directa, pero su presencia era una prueba constante, un asedio de desgaste que medía las fronteras del territorio. Los osos, señores del invierno, reclamaban la cueva como su letargo ancestral. Para ellos, era el lugar del gran sueño, y cualquier intruso que perturbara su paz se convertía en un enemigo mortal. Y finalmente, llegaban los humanos, buscando un hogar. Un lugar para custodiar el fuego, para proteger a sus crías, para esperar el fin de las heladas. Ninguno podía reclamar la propiedad perpetua. Las capas de sedimento son el archivo de esta lucha silenciosa. Revelan una crónica de ocupaciones alternas. Primero, el dominio de las hienas. Luego, la imponente presencia del oso. Y después, las cenizas y herramientas del hombre. Un ciclo incesante. Los humanos respondían con el humo y la presencia constante. Las hienas, con su número y su tenacidad. Los osos, con la fuerza bruta y el derecho primordial. No era una guerra declarada. Era una competencia por el espacio vital, donde sobrevivían aquellos que dominaban el arte de esperar, de regresar, de adaptarse. La cueva no elegía al más fuerte, pertenecía a quien lograba aferrarse a ella por más tiempo. Para mantenerla, debían salir. La caza sin margen de error. Abandonaban la seguridad de las rocas con una certeza grabada en su instinto. Los errores no tenían segunda oportunidad. La caza en la edad de piedra no era el duelo heroico de una figura contra una bestia. Era una operación colectiva, una coreografía mortal donde cada papel tenía el precio de una vida. Un paso en falso y el animal herido se convertía en una furia incontenible. Una lanza malograda y la distancia vital se desvanecía en un instante. La gran presa no huía de inmediato, embestía. Quebraba huesos con la facilidad de quien rompe una rama seca. Pisoteaba a los que tropezaban, a los que se quedaban atrás. La caída de un solo cazador no era solo una pérdida individual, era una herida para el grupo. Una pierna rota no solo inmovilizaba a un hombre, ralentizaba a todos, y con ello se desvanecía la promesa de sobrevivir al invierno. Por eso, la cacería comenzaba mucho antes del primer grito. Empezaba con el cálculo frío, la elección del terreno, la dirección del viento, las rutas de escape. Los débiles, resguardados en la retaguardia, los veteranos, en la vanguardia. Cada uno conocía su lugar, no por una orden, sino por la cicatriz de la experiencia. No podían permitirse la euforia del riesgo. La caza era una ciencia metódica, contenida, precisa. La supervivencia del clan dependía de esa exactitud. Su mayor habilidad no era la fuerza, sino la capacidad de no cometer un solo fallo. El hombre no poseía garras ni colmillos. No tenía coraza natural, pero de su mente nació la lanza. Una simple vara de madera con una punta afilada que lo cambió todo. La lanza fue la invención de la distancia, y la distancia, en aquel mundo, era sinónimo de vida. Los colmillos y las garras exigen la proximidad, el contacto brutal. La lanza detenía la embestida antes de que la muerte pudiera tocarte. No era solo un arma, era la primera frase de un nuevo lenguaje, el que demostraba que la inteligencia podía vencer al instinto. El silencio es una mentira. En la hierba alta, algo se mueve. Durante miles de generaciones, la regla fue una, inmutable. Si aparece el depredador, corres. Pero un día, esa ley se rompió.
La lanza más primitiva no otorgaba fuerza, otorgaba distancia. Un trozo de madera afilado que transformaba a la presa en adversario. El hombre no se volvió más fuerte, se volvió letalmente peligroso. La lanza no exigía la precisión de una flecha. Su poder residía en su brutal simpleza. Servía para clavar, para mantener a raya, para empujar a una bestia hacia el abismo. Varias lanzas juntas dejaban de ser madera. Se convertían en un muro de espinas que ningún instinto animal se atrevía a cruzar. La caza dejó de ser un acto de desesperación. Se convirtió en una operación táctica. Uno distraía, otro golpeaba, un tercero cubría la retirada. Los colmillos y las garras son el producto de una evolución lenta, de milenios. Una lanza se perfecciona en una tarde, se hace más larga, más dura, su punta más afilada. Se enseña su uso, se transmite el conocimiento. El equilibrio de poder en la sabana se fracturó para siempre, no por un cambio en el músculo, sino por una alteración en la mente. El intelecto se convirtió en el arma principal. Las emboscadas del Paleolítico no eran cargas brutales, eran ejecuciones calculadas. El hombre de la Edad de Piedra no se lanzaba a un ataque frontal. Esperaba. Estudiaba el terreno. Conocía los senderos y las costumbres de su presa mejor que la propia bestia. El escenario de la matanza se preparaba con una paciencia gélida. Pasos estrechos, riberas de ríos, acantilados. Lugares donde la velocidad y la fuerza del depredador se convertían en una desventaja. El ataque era un sistema. Piedras llovían desde arriba. Las lanzas golpeaban desde los flancos. El pánico hacía el resto. La emboscada no requería poder físico. Exigía memoria, paciencia y un pacto de confianza mortal. El colectivo era la única póliza de seguro. Un hombre solo, incluso armado, seguía siendo una presa fácil. Un grupo era una anomalía, una amenaza. Mientras la bestia elegía un objetivo, dudaba. Y en esa fracción de segundo de duda, las lanzas ya estaban en movimiento. Mientras atacaba a uno, recibía el golpe de otros tres. El colectivo distribuía el riesgo. Un hombre herido no era un hombre muerto. Un combatiente cansado podía retroceder a la segunda línea. El individuo era débil. El grupo era inexpugnable. Sin él, era imposible cazar grandes animales, imposible defender a las crías, imposible mantener un territorio. El colectivo no era una multitud. Era una red de roles, señales y confianza. La fuerza pertenecía al músculo, la supervivencia al sistema. El enfrentamiento final no se decidía en el choque, sino en los segundos previos, en la mirada. El mundo se contraía, convirtiéndose en un corredor estrecho entre el ojo del hombre y el ojo de la bestia. El corazón golpeaba el interior de las costillas, un tambor frenético que anunciaba la muerte o la vida. La respiración se quebraba, pero el oído se agudizaba hasta lo imposible. El crujido de una rama seca, el jadeo contenido del depredador. El miedo no paralizaba, aceleraba. El cuerpo recordaba el terror de incontables generaciones. Congelarse, retroceder, atacar, huir. Bajar la mirada era firmar una sentencia de muerte. Era aceptar el rol de presa. Mantenerla era un desafío. Una declaración de guerra contra el orden natural. En esos segundos no solo se decidía quién viviría un día más. Se decidía. Cuando el primer ancestro decidió no correr, no solo cambió su destino, cambió el destino del planeta. ¿Qué clase de depredador nació en ese instante? Uno que ya nunca más aprendería a huir. Hubo un tiempo en que la ley del mundo se escribía con garras y colmillos. Una época en que la carrera no era una elección, sino el último eco desesperado de una vida a punto de extinguirse. Cuando el acto de huir se convirtió en una sentencia para las grandes bestias de la Edad de Piedra, el ser humano era una presa extraña, una anomalía en aquel orden brutal. Sin la velocidad del antílope, sin la coraza del armadillo, sin el veneno de la serpiente, su única defensa era una resistencia que, tarde o temprano, se quebraba.
Se cansaba. Y en ese cansancio residía su condena fatal. El león de las cavernas era más rápido, el lobo más resistente, la hiena infinitamente más paciente. La fuga casi siempre terminaba de la misma manera: una caída, el pánico helado recorriendo las venas y un golpe certero en la espalda o en el cuello. Aquellos que, por un milagro del azar, sobrevivían, llegaban a una conclusión aterradora, una verdad grabada a fuego en su memoria ancestral: la espalda, el punto más vulnerable del hombre, el instante de la fractura entre la vida y la nada. Pero un día, el guión inmemorial se rompió. No fue un acto de valentía premeditada, sino una rendición forzada por el destino. Una pierna rota que ardía con cada latido, un niño pequeño aferrado a una piel, un abismo que se abría a la espalda como una boca hambrienta. La huida ya no era una opción. El hombre se detuvo, y en un instante que desafió milenios de instinto, hizo lo impensable para una presa. Se giró. Para el depredador, la caza es un ritual, un guión grabado a fuego en sus genes. La espalda que huye, el pánico que impregna el aire, la vulnerabilidad expuesta. Pero cuando la presa se detiene y clava sus ojos en los suyos, el ritual se profana. El guión se hace cenizas. El cazador ya no ve una víctima, ve un desafío. Una postura erguida, unos brazos que se alzan o una lanza que apunta. Un sonido gutural, un grito que rasga el silencio. Esto no se parece a una presa, se parece a un problema. Los grandes cazadores de aquel tiempo no eran monstruos sedientos de sangre, eran pragmáticos. Cada caza era un cálculo de riesgos. Cualquier herida, por pequeña que fuera, podía ser una sentencia de muerte. Un colmillo roto significaba morir de hambre, una garra infectada, una muerte lenta y agónica. Si el objetivo no huía, si exhibía tamaño y poder, si devolvía la mirada con una fijeza desafiante, el ataque dejaba de ser rentable. Por primera vez, quizá, un depredador dudó y retrocedió. En ese momento, nació una nueva táctica. De aquel instante, surgieron las reglas que salvarían incontables vidas, susurradas de generación en generación junto al calor del fuego. No corras, mantén el contacto visual, agranda tu silueta con los brazos o con una piel. Grita, arroja una piedra, una rama. Interpón la punta afilada de una lanza entre su hambre y tu vida. Ya no era el instinto de la presa, era el comportamiento de un adversario. Claro que el error se pagaba con la vida. El giro no siempre funcionaba. Si la bestia estaba desesperada por el hambre, si era una emboscada, si el salto mortal ya había comenzado, una pausa equivocada era el fin. No sobrevivían los más valientes, sino aquellos que sentían el momento preciso, los que podían leer la duda en los ojos del cazador. El legado de esa elección imposible resuena hasta nuestros días. Las instrucciones para un encuentro con un oso, un tigre o un león suenan extrañamente familiares. No corras, mantén la posición, hazte grande. Este conocimiento no fue inventado, fue sufrido. Y luego llegó el fuego. No era un arma que cortara o perforara, sino un arma que se veía desde lejos, una estrella domesticada en la mano del hombre. Por primera vez en la historia, la noche tenía un límite. Más allá del círculo de luz danzante, el mundo seguía perteneciendo a las sombras, pero dentro de él, el hombre era soberano. Para la mayoría de las criaturas de la noche, el fuego era una blasfemia contra el orden natural. Una luz violenta que cegaba, un humo que asfixiaba los instintos, un crepitar que ocultaba la distancia real y distorsionaba la escala. Hacía al hombre más grande, más ruidoso, más impredecible. Para muchos, fue suficiente para mantener la distancia. Pero no para todos. El círculo de luz era un santuario frágil, una isla de calor en un océano de sombras heladas. Y más allá del alcance de la última llama, el mundo antiguo seguía esperando.
Algunas de sus criaturas aprendieron a mirar el fuego no con miedo, sino con curiosidad, con cálculo. El hombre había dejado de ser solo una presa, pero la noche, la inmensa y eterna noche, aún no le pertenecía por completo. Apenas había aprendido a sostener una vela contra su inmensidad. Creían que habían domesticado la noche. Con un puñado de ramas ardientes, el primate erguido se autoproclamó rey de las tinieblas, el único dueño de la luz en un mundo devorado por la sombra. ¡Qué espectáculo tan conmovedor! Pero la noche tenía dueños legítimos, y observaban. Los leones de las cavernas, con una paciencia forjada durante eones, no veían una barrera infranqueable. Veían un reloj de arena. Simplemente esperaban a que el arrogante guardián del fuego se durmiera, o a que la llama, como toda ambición, inevitablemente se debilitara. Las hienas, esas eternas oportunistas, ni siquiera se molestaban en sentir pánico. Merodeaban el perímetro de luz, olfateando el miedo y la carne chamuscada, robando lo que no estaba clavado al suelo. Los lobos, por su parte, se limitaban a estudiar. Se acostumbraban al humo, calibrando la estupidez humana, aprendiendo los ritmos de su negligencia. El error fatal, la arrogancia primordial, fue creer que el fuego pensaba, que era un aliado consciente. Pero el fuego es solo una reacción química, indiferente y estúpida. El depredador no esperaba a que se extinguiera, esperaba el error, la distracción, el momento en que la conversación se volvía más interesante que la pila de leña. El verdadero poder del fuego nunca fue el calor. Era una manipulación psicológica a gran escala. La luz era un vulgar foco de teatro que dibujaba un escenario, un círculo de falsa seguridad. El humo era un torpe intento de borrar su apestoso rastro del menú de la noche. Y las chispas, un recordatorio caótico de que ni siquiera su única herramienta era completamente predecible. Pero ese castillo de luz era frágil. Bastaba un ataque a favor del viento, cuando tu olor llega antes que tu sombra. Un depredador lo suficientemente hambriento como para ver las llamas no como un muro, sino como un condimento. O la furia ciega de una madre defendiendo a sus crías, para la cual el fuego es solo un inconveniente luminoso en su camino hacia tu yugular. En ese instante, entendían la aterradora verdad. El fuego no es un escudo, es tiempo prestado. Y aquí estamos, milenios después, con nuestros teléfonos y satélites, acurrucados junto a una fogata de camping, sintiendo el mismo escalofrío cuando una rama se quiebra más allá del círculo de luz. El fuego no convirtió al hombre en el amo del planeta, simplemente lo convirtió en el animal mejor iluminado. La llama le gritaba al mundo, «¡Estoy aquí!». Pero las criaturas verdaderamente peligrosas, las que escuchaban con el estómago, entendían otro mensaje. «Estoy cansado, estoy esperando el amanecer».